Señor, pues gracias por tu gracia que nos has regalado para poder acercarnos a ti, leer tu palabra. Te pedimos, como decía el salmista, que abras nuestros ojos a las maravillas de tu ley, Señor, para poder andar en ellas y darte la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 35 vemos al pueblo de Israel en acción. Entonces vamos a leer el verso número 1 del capítulo 35. Dice así: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia lo traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Okay. Es una gran extensión la que leímos el día de hoy, pero vamos a hablar de esto. Moisés y Aarón servían al pueblo de Israel, pero en este capítulo el pueblo de Israel entra en acción para poder servir al Señor. Entonces vemos en el verso número 1 al 3 cómo Moisés comienza dando instrucciones acerca del día de reposo, ¿okay? Acerca del día de descanso. Y es importante y muy relevante para lo que estamos leyendo, porque antes de actuar necesitan recordar que deben guardar el día de reposo. Ahora, para el pueblo de Israel el día de reposo, o sea el Shabbat, el sábado, era un mandato literal, no para nosotros la iglesia, sino para ellos los judíos, ¿verdad? El cual podría haber tentado el israelita en aquella época abandonar
con tantas actividades que iba a estar haciendo, porque iban a estar fabricando todo el tabernáculo. Así que en el verso número 2 les dice, ustedes deben de guardar el día de reposo, deben ser santo para ustedes. La palabra santo significa apartado, lo deben de guardar, debe ser santo. Debe ser de reposo, ¿para quién? Verso 2, para Jehová. Entonces se entiende que la idea es que el pueblo pase tiempo con su Dios, eso es lo que se entiende. Y cualquiera que en él hiciera trabajo alguno era muerto, era debido a muerte realmente ese mandato para los israelitas, ¿ok? No debía hacer ningún tipo de trabajo. Pero como lo hemos visto, ¿no?, en los estudios anteriores, ya lo puedes también checar en los 10 mandamientos, porque viene ahí la explicación día de reposo en el canal de YouTube que tenemos. Pero el sábado dice dice Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17, que era solamente una sombra de lo que habría de venir, que es Cristo. O sea, en otras palabras, que gracias al sacrificio de Cristo, que nos haría descansar de nuestras obras y nos haría entrar de una manera figurada en esa tierra de reposo, que es una vida llena del Espíritu, es que se refería a este sábado. El sábado solamente era una señal que apuntaba a Cristo. Él es nuestro reposo, Él es quien nos mete al reposo al creer en Él. Eso es el sábado. Por eso es que decíamos que podemos guardarlo al creer en Cristo, no de manera literal, sino al creer en Jesús, ¿verdad? Pero también, así como Israel iba a entrar en acción y podría llegar a olvidar este Shabbat, ¿sabes? Es muy fácil empezar a hacer cosas para Dios y olvidarnos de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. ¿Te ha pasado que en el día a día tienes tantas actividades desde temprano hasta la noche y dices, uy, ¿y ahora cómo le hago, no? ¿Cuándo voy a leer mi Biblia? ¿Cuándo voy a orar? Y no lo hacemos, ¿no? Porque las actividades nos consumen constantemente. Entonces igual somos muy tentados a olvidar todo lo que Dios ha hecho por la cantidad activa de cosas. Y a lo mejor son cosas que haces para Cristo, ¿eh? No son cosas malas, sino trabajas para el Señor, te esfuerzas para el Señor, pero aún así, con todo esto se te olvida la obra que Cristo hizo en tu vida, ¿no? Y empiezas a olvidar que Cristo te sacó de la esclavitud del pecado. Empiezas a olvidar que todo lo que haces es porque ahora estás viviendo en una vida de reposo en el Señor, que estás sirviendo al Señor, ¿no? Y, ¿sabes? Por eso creo que este pasaje nos recuerda que antes de las 20 cosas que tengas que hacer cada día, necesitas apartarte tus tiempos para buscar al Señor, ¿no? Antes de hacer todo lo que tienes que hacer, aunque sean con buenas motivaciones y sean buenas actividades, apártate un tiempo para el Señor. Número 1, ¿sabes? Apartar un tiempo para el Señor me ayuda a recordar que la obra no depende de mí. Nunca dependió de mí. Siempre la obra dependió de Jesús, que me sacó de la esclavitud de Egipto y me trajo a una tierra donde fluye leche y miel, a una vida plena y abundante, llena del Espíritu. No fue una obra mía. ¿Por qué pensar que todas las actividades dependen de mi fuerza? Pero al guardar yo un tiempo para descansar en el Señor, entonces me enfoca, Dios se ocupa de la obra. Qué importante es venir a buscar al Señor cada día, ¿no? Pero también el descanso me trae fuerzas físicas, pero también buscar al Señor en mis tiempos de reposo me da fuerza espiritual, me capacita incluso para la obra que Dios me va a encomendar en el día o para la semana, ¿no? Me prepara para la obra, de Él recibo fuerza y descanso en mi corazón. Entonces te propongo algo, así como, ya sabes, siempre animamos a que tengas tu tiempo personal con Dios diario, leyendo tu Biblia y orando. Es algo que tenemos que hacer, no como una obligación, sino como parte de esta vida de descanso en el Señor, de buscarlo y depender de Él. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, nos cuesta trabajo hacerlo diario, porque nos consumen las cosas, por eso. Pero procuremos eso, ¿sabes? Yo sé, hay veces en que es difícil o no se puede, pero que no sea la constante, sino la excepción. Y te quiero proponer otra cosa, no solamente diario, sino una vez a la semana. ¿A qué me refiero? No me refiero a congregarte aquí, que sí, pero me refiero a que en el día a día te lees tu Biblia y oras un tiempo así reducido porque tienes ya que ya se levantó el niño, que ya tienes que hacer la leche, que ya tienes que ir a tu trabajo, etcétera. Ya salieron las actividades desde las 6 de la mañana o antes incluso.
Entonces le dedicas cierto tiempo, a lo mejor, digamos así, reducido. Pero, ¿por qué no te tomas un tiempo a la semana en el que puedes a lo mejor explayarte un poco más y orar, ¿no? Lo que no oraste en la semana? A lo mejor 1 hora o 1 hora y media, un tiempo que tú digas, ok, pues a lo mejor en la semana tuve reducidos tiempos, pero ahora sí te voy a buscar, voy a explayar. Y espérate, ¿por qué no hacerlo una vez al mes? Pero espérate, aparte, o sea, tomarte un buen tiempo al mes para buscar al Señor. No sé si alguien ha tomado Navegantes, este libro de discipulado que vamos a estar procurando y estamos trabajando en eso para abrirlo eventualmente más seguido. Pero hay una sesión en la que te anima a pasarte 4 horas de oración. Neta. Y tú dices, no manches, es mucho. No es mucho, en verdad. Pareciera que es mucho, pero cuando estás ahí orando y salen todas las peticiones y tú dices, terminas y dices, órale, qué rápido se pasó, hay que hacerlo otra vez. Y nunca lo volvemos a hacer. ¿Ah? Eso es como también parte del discípulo. Pero sí es algo que luego decimos y no hacemos, pero te das cuenta que realmente es algo hermoso y bueno. ¿Por qué no lo hacemos una vez al mes? No como un deber, no, sino en verdad animarte como una oportunidad, ¿no? De buscar al Señor. Es bien bello. Un día levántate a las 6 y mira, a las 10 ya te vas a desayunar. O sea, así. Está increíble. Una vez al mes, o sea, ¿qué te digo? Bueno, entonces, hablando primero del descanso, ¿verdad? Busquemos al Señor, porque si no buscamos, todo lo que hagamos no tiene sentido. ¿Explico? Es más importante buscar un montón de cosas que hagamos para Él. Ok, en el verso 4 al 9, ahora lo que leímos es que Moisés manda al pueblo, de parte de Dios, apartar o tomar una ofrenda voluntaria. ¿Por qué? Porque de esa ofrenda es como, de ahí van a hacer la obra del tabernáculo. Hasta el momento Moisés y Aarón han intercedido y servido muy activamente, pero el pueblo no ha hecho ahorita nada activo y ahorita el pueblo va a entrar en acción a través de las ofrendas. Está increíble, porque Moisés y Aarón pues daban la palabra, enseñaban al pueblo, pero ellos no tenían el recurso para hacer todo lo que Dios les mandó, sino que era el pueblo el que tenía el recurso, ¿no? Y entonces los anima y les dice, ahora ustedes tomen entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Así es que me encanta porque Dios ahora va a usar al pueblo, ¿no?, para construir ese tabernáculo con la intención de morar entre ellos, habitar con su pueblo. Y el pueblo va a proveer los recursos para hacer el tabernáculo. Ojo, no es el tabernáculo de reunión que vimos en el capítulo 33, donde Moisés, así de una manera muy apresurada, lo armó con esta urgencia de buscar a Dios. No, este es el tabernáculo, el mero tabernáculo, del cual estuvimos hablando la mitad del libro de Éxodo. Bueno, pero las instrucciones para recaudar esta ofrenda son las siguientes. Presta atención en el verso 5. Tomad entre vosotros. O sea, debía ser entre ellos, entre el pueblo de Israel. Dios está invitando a participar a esta obra a su pueblo de Israel, no a la gente que no pertenece al pueblo, sino a la gente de su pueblo. Número 2, dice, tomen ofrenda. Esta palabra ofrenda significa regalo ofrecido en sacrificio o en tributo al Señor. Es un regalo al Señor. Está muy interesante, te lo vamos a ver por qué, ¿no? Y dice que se lo deben de entregar al Señor, es para Jehová. No es meramente para la obra, o para Moisés, o para Aarón, es para Jehová, porque Él va a ocupar esos recursos para hacer la obra, pero no depende de Moisés y de Aarón y de las personas que Dios ha levantado, sino Dios es el que hace la obra, y se lo van a dar a Dios. No es que Dios necesite dinero, porque Dios no necesita dinero para hacer su obra, honestamente, pero está animando al pueblo a participar junto con Él en esto. Y le dice, y todo generoso de corazón la traerá. Y está muy interesante porque ahí pone una palabra que se llama generoso. Generoso significa liberal, alguien que lo da así de una manera libre, liberal. También significa con alegría, también significa con entusiasmo, incluso significa abundantemente. Puede ser esta palabra abundantemente en un sentido de cantidad, pero más que de cantidad, hablaba de la actitud con la cual dabas, porque hay gente que no tenía tanto como otros, pero sin embargo podían tener un corazón generoso de dar.
¿verdad? Así es que todos estaban llamados a dar de manera generosa. Pero ese carácter de generosidad implica también voluntad. Y de hecho se repite en el verso 21, en el verso 22, en el verso 26 y verso 29, ¿verdad? El verso 21 dice: vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel que su espíritu le dio voluntad, o también impulso. Se repite en el 26, dice, cuyo corazón las impulsó. En el verso número 29, ¿no? Dice corazón voluntario. En el verso número 22 me lo salté, creo, ¿verdad? Todos los voluntarios de corazón, ¿verdad? Entonces vemos cómo implica la voluntad el ser generoso. Y es a lo que Dios está pues animando a su pueblo. Ahora, déjame decirte una cosa, porque pareciera que Dios está diciendo, deme el dinero que tienen porque lo necesito. Pero ¿sabes de dónde proveía todo el recurso que ellos tenían? ¿Te acuerdas de eso? En Éxodo 12, justamente cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, chécate lo que dice en el verso número 35. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de oro, de plata y vestidos, y Jehová les dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Qué increíble, o sea, todo lo que tenían los israelitas era realmente ganado por el Señor, le pertenecía a Dios y se los dio al pueblo de Israel. En otras palabras, Dios solamente les está invitando a dar de manera generosa y voluntaria de todo aquello que realmente le pertenece a Dios, porque el Señor se los dio a ellos. Okay. Estamos hablando de entonces de esta ofrenda. ¿Y qué es lo que tiene que ver con nosotros esto? Bueno, primeramente quiero llevarte a Efesios 4, verso número 11 al 12. Voy a leer este pasaje donde dice así: y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, dice ahí, perfeccionar, que significa hacer madurar, hacer crecer a los santos, es decir, al creyente en Cristo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, o sea, para servirle. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que estoy queriendo decirte es que los pastores están encargados de alimentar al rebaño de Dios a través de la palabra, pero también la misma palabra prepara a toda la iglesia, a todos los congregantes en Cristo, para que ellos edifiquen a la iglesia, ¿no? Ya lo hemos platicado antes, pero es este punto que tú y yo estamos llamados todos juntos a participar para esta obra de edificación. No hablo con edificación de la edificación de un lugar material, del lugar, ¿no? De la lona y todo esto. No. Habla de la edificación espiritual, es decir, del crecimiento, que alguien comience a creer en Cristo, que comience cada vez a poner más y más su confianza en Jesús a través de la palabra. Y para eso estamos llamados tú y yo. Y por eso tenemos que ser equipados con la palabra a través de los pastores y maestros que Dios ha levantado en las iglesias locales, ¿ok? Pero tú y yo estamos llamados a participar de esta obra, pero una de las maneras en las que podemos participar de la obra también es las ofrendas. Y este punto es bien importante, porque de repente vemos la ofrenda solamente como el momento en el que, ya me van a pedir el dinero, ¿no? O, híjole, es que tengo que dar el dinero. Y de repente nada más lo vemos así, como una expresión, como una sacadera de dinero. Pero es que a veces lo vemos así, como algo que solamente es pues nada más mi momento de dar y ya. Pero nos perdemos de vista que Dios usa al corazón generoso y al corazón voluntario como parte también de la obra que Él quiere hacer. Y eso es algo que tenemos que entender. Las ofrendas tienen también un propósito mucho más sublime: participar con Dios, con Jesús mismo en la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. Porque todo lo que damos redunda en que la palabra pueda seguir siendo enseñada, discipulados, provisión, materiales y demás, para que
juntos crezcamos en amor. Entonces es bien importante, ¿no? Considerar las ofrendas como algo más. Pero quiero llevarte a 2 de Corintios capítulo número 8, abre tu Biblia por allá, atrásito, porque ahí explica pues mucho más a fondo todo lo que tiene que ver con las ofrendas, que realmente es como una expansión de lo que está diciendo aquí en Éxodo. 2 de Corintios 8 y 9, te animo que lo leas completo en tu casa y que si puedes leerlo en una versión un poquito más sencilla, como la NTV, la TLA, etc. ¿no? Pero ahí explica qué son las ofrendas. Me encanta. En el verso número 15 del capítulo 9, dice Pablo, exclama, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significa esto? Que el dar es un don que no se puede expresar con palabras. Es maravilloso, es hermoso el dar. No el recibir, sino el dar. El privilegio de dar. Incluso el mismo Señor Jesús decía, es más bienaventurado el que da que el que recibe. ¿Verdad que sí? ¿No nos sentimos así cuando damos a alguien y nos sentimos completamente llenos de gozo de wow, gracias Señor, mira cómo el resultado de haber dado, cómo bendijo, proveyó, animó, etc. El dar es un don inefable y más los boxeadores lo dicen. Amén, Señor. Nada, es cierto. Pero entonces podemos entender que las ofrendas son un privilegio que tenemos de experimentar esto que el Señor nos ha enseñado. Es un privilegio. No lo veas como una obligación, que generalmente se ve así, ay, tengo que dar, ya me están diciendo. No, es un privilegio para que experimentes la bendición del Señor, de cómo te está, por un lado, haciendo que adores a Dios a través de tus ofrendas, pero por otro lado también participando de la obra. Número 2, es un privilegio para todo creyente en Cristo. Por eso decía Moisés, de entre vosotros tomen la ofrenda. Esto no es un privilegio para los que no son creyentes. El mismo Pablo también lo deja ver entre líneas en Corintios 8 y 9, porque las instrucciones no son para el incrédulo, sino para el creyente. Porque el incrédulo lo que necesita más que dar es recibir el amor de Cristo. Por eso siempre le decimos, si vienes por primera vez no te sientas presionado, porque quizá no conocen a Cristo, están pensando, si yo le doy seguro me va a bendecir, y no es la forma. Para ser bendecido por Dios necesitas creer en Jesús, entregarle tu corazón, ¿no? Pero si eres creyente, ¿sabes que este es un privilegio entre nosotros, ¿no? Entonces te animo que si eres parte del cuerpo de Cristo de la iglesia, o sea, si has creído en Cristo, pues, es un privilegio para ti. ¿Dónde tienes que dar esta ofrenda? En 1 de Corintios capítulo número 16, verso número 1, dice Pablo, en lo que vas para allá te voy a decir el punto. Debe ser dado a la iglesia. ¿Ok? Ahí es donde se debe de dar la ofrenda o el diezmo. Fíjate, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Bueno, el contexto simplemente que Jerusalén estaba pasando aprietos económicos por la persecución que enfrentaban. Entonces, Corintios decidieron hacer una ofrenda voluntaria, ¿no? Pero la ofrenda se hizo a través de la iglesia. No por fuera, sino a través de la iglesia. Y esto constituyó un modelo también para lo que leemos en 2 de Corintios 8 y 9. Las ofrendas debían ser llevadas a la iglesia. Entonces, de repente es muy común, creo que, equivocarnos en esto. De repente decimos, órale, me sobró un tanto o bueno, más bien, recibí tanto, aparto tanto, pero este es mi diezmo y se lo voy a dar a mi hijo querido que quiero tanto con todo mi corazón, ¿no? O se lo voy a dar a mi papá, ese es mi diezmo, ¿no? Pero déjame decirte, no es que esté mala motivación, está increíble que tú quieras bendecir a tu familia o a algún amigo, una persona. Pero eso es como algo extra. Tus diezmos y ofrendas deben ser llevados a la iglesia. Y si aparte Dios pone en tu corazón de darle algún beneficio a tu hijo, gloria a Dios, o a tu familiar, o a tu papá, no sé. Pero es algo que ya es como aparte, ¿no? Pero la ofrenda debe ser llevada a la iglesia. Y de hecho, Pablo se toma todo un capítulo
para hablar cómo debe ser recibida por la iglesia y administrada por la iglesia en 2 de Corintios 8. Incluso, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero cómo Pablo enseña en ese par de capítulos cómo el recurso debe ser administrado por personas designadas dentro de la misma iglesia que sean diligentes, honradas y responsables. En 2 de Corintios 8:8 dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Bueno, voy a explicar todo el capítulo, pero sí lo que dice es que las personas deben dentro de la iglesia, se deben elegir personas diligentes para la administración del recurso, que significa prontas, solícitas, ágiles, porque es un recurso importante, porque la gente lo está dando con sus fuerzas, incluso más allá de sus fuerzas. Número 2, debe ser honrada. En el capítulo 8, verso 18 de 2 de Corintios. 8:18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. ¿Qué está diciendo? Dos cosas: que las personas elegidas para la administración son o deben ser personas honradas y transparentes. O sea, el manejo de los recursos nunca se hace solo, siempre tiene que ser acompañados, ¿no? Para que sea transparente, y deben ser personas honradas. Si no tienen un carácter así, no deben de manejar el recurso dentro de una iglesia. Entonces, siéntete tranquilo. Tus ofrendas, bueno, al menos aquí yo soy testigo, que se maneja con honestidad en esta iglesia. Y siempre, ¿verdad? O sea, tanto en librería, tanto en las ofrendas, siempre se hace de una manera muy cuidadosa el recurso, porque es un recurso que tú estás ofreciendo a Dios. Ok, pero también responsablemente. Pablo dice, y nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de administrar este recurso para la gloria del Señor y para mostrar su buena voluntad. Entonces, la iglesia debe de poner personas capaces, responsables de administrar recursos dentro de nosotros también, ¿no? Entonces, todo esto te lo digo para que tú tengas la confianza, ¿no? De que si se da algo, va a llegar al lugar donde tiene que llegar, para usarse de la forma que debe de usarse, ¿no? Ahora, ¿para qué se usa? Pues se usa para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Y de ahí se toman todos los recursos, por supuesto. Pero, entonces, el punto es, ¿dónde lo doy? En la iglesia, y debe ser administrado por la iglesia. ¿Cómo debe ser ofrendado algo? Si es que Dios pone en mi corazón. Voy a irme rapidito con los puntos. Número 1, personalmente. En 2 de Corintios capítulo 9, verso 7 dice, sí te lo sabes, cada uno dé como propuso en su corazón. Pausita nada más. Dice, cada uno, o sea, todos recibimos beneficios de Dios, por eso es personal. Tanto esposos como esposas, como hijos, todos recibimos un beneficio, y de ahí es como, voy a tomar de esto y voy a dar. Por eso incluso hasta los niños alentamos esto, porque también ellos reciben un bien de sus padres, ¿no? Está increíble. Es personal. Las esposas reciben el mes, espero que reciban el mes, ¿verdad? Y me lo digo a mí mismo. Preparada, también dice, cada uno como propuso en su corazón debe ser preparado, ¿no? No algo que te nazca de la emoción, sino que debes de apartarlo en la semana, orar por eso, preparar tu corazón y venir para que sea como un culto y no como un accidente en la iglesia, ¿no? También debe ser, dice ahí, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ahorita hablamos de cómo Moisés decía, todo generoso de corazón. Mi punto es, dalo con generosidad, que implica ese corazón liberal, ese corazón alegre, entusiasmado por poder darle a Dios adoración a través de sus bienes. Porque aparte de lo que tienes no es tuyo, te lo dio Dios, ¿no? Y es como emocionante decir, Señor, mira,
Aquí está una muestra de mi amor por ti, mi fidelidad. Una, porque sabes que hay muchas maneras como la obediencia, pero esa también es una forma de expresar a Dios nuestro amor, de manera palpable y tangible, y a los hermanos, por supuesto. Liberal, con alegría, con entusiasmo. También esa palabra generoso significa abundante, ¿no? Ahora, chécate, no estoy diciendo que, pues ya, móchate bastante, ¿no? No. Puede ser, o sea, sí puede referirse a abundante, pero ¿te acuerdas de lo que pasó con la viuda, con Jesús, en el templo? En Lucas capítulo 21, léelo en casa, pero se acerca una viuda pobre a dar 2 blancas, que era algo así como 5 pesos, ¿no? Ahorita a lo mejor te digo que con la inflación a lo mejor son 10 o 20. Pero de todas maneras lo dio con todo su esfuerzo y su corazón, diciéndole: Señor, es todo lo que tengo y te lo doy a ti. Y Dios no vio la cantidad, no fue como: ay, sí, hija, pero nada más 20 pesos, no inventes, ¿no? Sino lo que vio fue su corazón y le dijo: mira, ella ha dado más que todos los que han dado acá, porque vio generosidad. Entonces no meramente es una cantidad, sino la actitud del corazón, pero eventualmente también se ve reflejado en lo que das, ¿no? Porque vas a dar en tus fuerzas, incluso como los corintios, más allá de tus fuerzas, ¿no? Capítulo 16 de Corintios. Entonces, bueno, es eso para considerar en su corazón. Ahora me encanta, porque hay una promesa para esta actitud. En Corintios 9:6 dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, ojo, porque este versículo es bien mal usado por personas para presionarte a que des, porque dicen: da, hermano, porque si tú das, entonces vas a recibir mucho, da. Y lo que están haciendo es presionarte para que des, de una manera barata y vil y sucia, porque este versículo no está hecho para eso. No está diciendo que si tú das, entonces forzosamente Dios te tiene que dar como una condición. No está diciendo ese versículo. Tampoco está diciendo que lo des de esa manera, porque si lo das de esta manera estás teniendo una mala motivación. Es darle a Dios por necesidad, es decirle: te doy, pero tú me tienes que dar a mí. Y si tienes esta motivación, estás haciendo a Dios deudor, pero Dios no es deudor de nadie, no te tiene que dar nada. La muerte, si quieres. Pero no, nada más, ¿no? Pero entonces, esto no es un versículo que debe usarse como una condición ni como nuestra motivación, sino más bien es una gracia, es una bendición, que si damos con un corazón generoso, Él lo va a ver en nuestro corazón y Él nos va a retribuir. Cuando uno lo hace para el Señor, con un corazón así, ¿verdad? ¿Y cuántos hemos experimentado esto, verdad que sí? Lo damos de una manera así: te adoro, Dios, todo, y no te falta, es increíble. Gloria a Dios por eso. Voluntaria, como propuso en su corazón, ¿verdad? No debe ser a la fuerza, hermano. No es por, dice ahí, con tristeza, ¿no? No es a la fuerza. Y sabes, creo que eso está bien importante decirlo el día de hoy. Muchas iglesias presionan para que des, pero en esta iglesia al menos no queremos hacer esto, porque no es un asunto impuesto, no es una exigencia, no es una presión, es algo voluntario, mis hermanos. Sí te animamos para que experimentes este don inefable, pero no para presionarte de ninguna manera, de ninguna. Eso es comunismo. El comunismo te dice: presta para acá, pero el cristianismo te dice: déjame darte un poco, o sea, ten, por favor. Ese es cristianismo, es dar voluntariamente. ¿Y sabes qué hace uno cuando hace uno esta ofrenda de esta manera? Estás reflejando el evangelio. Porque Jesús no tenía que dar su vida por nosotros, pero dijo: yo de mí mismo la pongo, voy a entregar mi vida, no porque lo tenga que hacer, sino porque quiero. La ofrenda refleja el evangelio en nuestras vidas, ¿no? Es bien padre, ¿no? Cómo podemos dar de esta manera tan voluntaria y generosa de parte del Señor. Una forma más cómo podemos dar con fe. Ahí en Corintios, capítulo 9, 2 de Corintios 9, verso número 8 al 11, dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias, ¿no? Lo que está diciendo es que cuando des, lo des con fe, de que Dios te va a proveer y multiplicar tu sementera, o sea, tus frutos, tu semilla, tu trabajo, eso lo va a hacer el Señor. Ten fe. Porque muchas veces por eso no damos, porque no confiamos que el Señor nos va a proveer. Es como, tú créele al Señor. Qué increíble, ¿no? Pero cuando damos con fe, el Señor, digo, no como condición, pero sí como gracia, nos multiplica. Necesitas fe para poder ofrendar, ¿no? Y me encanta porque dice ahí, te va a hacer que tengas siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. O sea, ha sido más claro, ¿no? Y una cosa más, hagámoslo como para el Señor, ¿no? Porque no para ser vistos de los hombres, porque también podemos ser tentados en esto, ¿no? Doy mucho, pero porque mira, aquí en la iglesia voy a sacar el sobre más grueso, ¿no? Para que todos me vean y que mira cómo soy tan piadoso, ¿no? Pero eso no es una motivación correcta tampoco, ¿no? El Señor nos anima más bien a hacerlo como para el Señor. Mateo 6:3 dice el Señor Jesús, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? Es un poco como lo que está hablando del tema de capítulo 6 de Mateo. Dice, no como los hipócritas que hacen las cosas como para ser vistos de los hombres. No, tú busca agradar a Dios en lo secreto. Por eso dice, ofrenda en lo secreto, ora en lo secreto. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Así que hazlo como para el Señor. Por eso aquí en Semilla no tenemos una cajita al frente para guardar tu corazón. Por eso planeamos ser lo más discretos posibles, para que tú agarres y... órale, qué padre está el día, ¿no? Porque la idea es que lo hagas para Él, no para aparentar piedad o cualquier cosa así rara. Bueno, vamos a continuar con Éxodo entonces, capítulo 35, en el verso número 30. Ah, espérame, algo que se me está pasando. Nos saltamos lo del verso 10, ¿no? Decía también, aparte de traer la ofrenda, todo sabio de corazón de entre vosotros, otra vez, vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado, el tabernáculo. Lo que está diciendo es, no solamente puedes servir a Dios con las ofrendas, sino también a través de tus habilidades. Esta palabra sabio significa eso, habilidad. Ajá. Todo hábil de corazón. Y por supuesto también es una dádiva de Dios el ser habilidoso en algo, ¿no? El tener algún don o talento. Pero está diciendo, sirve a Dios con tus habilidades. Entonces, para nosotros, el día de hoy, ¿sabes? Una forma en la que puedes participar también de la obra del Señor es a través de tus habilidades. Preséntalas al Señor. Primeramente quiero decirte esto. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable al Señor. Es muy común equivocarnos en esto. Tenemos habilidades sorprendentes del Señor, pero solamente las usamos para nosotros mismos. No, Dios nos las dio para edificación del cuerpo de Cristo. Así es que no está mal usarlas para la provisión personal o tu familia, pero no seas egoísta. Ocúpalas para la obra del Señor también. Y en determinado momento vamos aquí a decir, oigan hermanos, necesitamos la ayuda de algunas personas que puedan hacer esto. Y a lo mejor tú dices, yo, ¿no? Yo sé pintar, órale, yo sé componer, yo sé electricidad, yo sé esto. Y, bro, Dios te va a ocupar. O usa tus habilidades. O a lo mejor dices, bueno, yo hago tejido, ¿no? O a lo mejor yo sé arreglar ciertas cosas, ¿no? O sé leer, o no sé. Dios va a usar tus habilidades en algún momento, pero disponte para que Dios lo haga. ¿Ok? Eso es importante. Hazlo de manera voluntaria igualmente, ¿no? En sujeción, porque realmente no es como uno quiere y cuando uno quiera, sino que Moisés aquí les dijo al pueblo, eso es lo que Dios necesita que hagan y eso es lo que pedimos al pueblo. Entonces el pueblo respondió, esto va. Entonces quiero decirte que no está mal querer
ofrendar o traer cosas o servir de ciertas maneras a la iglesia, pero no necesariamente es como uno quiere, sino como el Señor va mostrándonos en la iglesia. Lo que quiero decir es, si tú tienes el anhelo de ofrendar algo, o de traer algo, o de servir en algo que a lo mejor dices, es que falta como aquí la chaineadita, ¿ah? Primero consúltalo, ¿vale? O sea, estamos muy agradecidos con personas que siempre se les ve un corazón así bien bonito para dar, pero consúltalo, para que pueda entonces, a lo mejor uno piensa, es que es lo que falta, pero luego de repente nosotros también vemos otras cosas, decimos, sí, pero antes de eso se necesita esto. Entonces es bien sabio ver primero y consultar con tus pastores y juntos buscar la sabiduría de Dios, la dirección de Dios, qué es lo que realmente se necesita. Las ofrendas y el servicio también giran en torno a la necesidad real de la iglesia y no necesariamente a lo que yo quiero dar. Entonces, por eso digo, consúltalo en su gestión. Y todos estamos llamados, tanto hombres como mujeres, tanto grandes como pequeños, no importa, ¿no? De repente uno se descalifica, no, es que yo como mujer, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo pintar, yo no puedo hacer, pero a lo mejor sabes tejer, a lo mejor sabes coser, a lo mejor sabes pintar, arreglar cosas, manualidades, oye, Dios puede usar eso. Por el contrario, ¿no? Porque decimos, no, es que yo ya estoy grande, pues ¿de qué va a servir mi vida? Ya no sirve para nada. No, hermano, no. O como chico, es que no tengo la experiencia que tiene mi papá, y entonces soy un inútil y no sé hacer. No, mi hermano. Todos tenemos la oportunidad de servir al Señor con lo que Dios nos ha dado. ¿Vale? Entonces no te descalifiques. Es para todos. Y sigamos al final. En el verso número 30. Y dijo Moisés, estamos en Éxodo 35, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños. Me encanta la palabra proyectar. Para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. O sea, eran ingenieros. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar así, él como a Aholiab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado, en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y llamó Moisés a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo la ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la obra del santuario, para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¡Qué increíble!, ¿no? Está asombroso esta parte. Pero entonces lo que vemos es que primero Moisés llama a un hombre que ya conocimos antes, ¿no? Capítulos atrás, llamado Bezaleel, que significa bajo la sombra de Dios. Me encanta el significado, porque Dios lo escogió y él lo tenía bajo su sombra. Pero él había recibido de Dios el Espíritu de Dios y la sabiduría de Dios para proyectar diseños, o sea, para materializar todo lo que Dios les había dicho. Está increíble, ¿no se te hace eso? O sea, de repente uno escucha de, ¿what? O sea, ¿cómo es el tabernáculo? Y no tienes ni idea, ¿no? Y lo leímos y dices, pero todavía sigo sin entender nada. Bueno, hablando de eso, la próxima semana vamos a estar viendo las partes del tabernáculo aquí en el proyecto, pero eran esas personas que eran capaces de traducir todo, de hacerlo. O sea, esas personas que dices, necesito unas tablas para hacer un tabernáculo, así de esas dimensiones. Ah, sí, permíteme, tienen que ser 25 de estas medidas, de este alto, con una base que le vas a hacer un engaste y le pones y la barnizas y dices, ¿what? ¿Cómo le haces? ¿No?
pues son personas que tienen de Dios una sabiduría. Y así era Bezaleel, y así era Aholiab, y tienen la capacidad de enseñar a todo su equipo para hacer la obra del tabernáculo. Es impresionante, ¿no? Y al final dice que todos agarraron la ofrenda, con eso hacían toda la construcción, y hubo un momento en que dijeron, oye, Moisés, dile que ya, o sea, qué lindos, pero ya que ya no den más porque ya es mucho, demasiado. Ya Moisés les dijo, hermanos, párenle, ¿no? O sea, ya estuvo, tenemos todo, está súper padre, bien pleno, gloria a Dios, ¿no? Bueno, entonces es lo que pasó ahí al final. Pero esta parte nos habla simplemente de que todos estamos llamados a la obra del servicio a través de las ofrendas, a través de nuestras habilidades, pero a unas personas Dios les da una capacidad especial, una sabiduría especial para liderar, ¿no? En ciertas áreas para la edificación de la iglesia. Puede ser en cosas materiales y puede ser también en la enseñanza y en el pastoreo de la iglesia, ¿no? Y hay cosas notables. Dice, a lo mejor alguno los va a llamar entre nosotros para esa obra. O como diáconos, como dice Hechos 6, que escogía a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, dice Hechos 6, que puedan servir a las mesas. Diáconos, ¿no? Pastores, diáconos, pero todos tenemos un llamado porque somos un cuerpo en Cristo Jesús, ¿verdad? Así es que yo no sé si tú estás pensando, yo no, bro, ¿sabes qué te pasa? ¿Quién sabe, bro? Lo que tienes que estar es como todos, dispuestos y disponibles. Es decir, sí, Señor, si tú lo haces, si tú quieres, pues aquí estoy, pero están mis recursos, están mis habilidades, está lo que tú me has dado para servirte. Lo malo es que si Dios te da esto y no lo haces, ahí es donde, como decimos, la puerca torció el rabo. Conozco personas que son demasiado capaces y dices, este cuate tiene un talento impresionante, o sea, una habilidad de Dios para pastorear, para enseñar, para profetizar la palabra, para evangelizar. Y dices, pero ¿dónde están? ¿No? O para servir a la mesa, este cuate es un cuate más solícito y te resuelve todo, pero no, ¿dónde está? Como quisiera que Dios despertara su corazón para que pudieran servir a su iglesia. Que así sea, ¿verdad? Oremos por esto, ¿verdad? No te quedes con las cosas para ti mismo, porque al que no tiene también lo que aún tienes le será quitado, bro. Y, ¿sabes? Una cosa más. Al final te decía que ya Moisés dijo, ya no, párenle, porque ya es demasiado. Y es bien hermoso ver esto, que imagínate, si todos participáramos con nuestras habilidades y con los recursos y con todo don espiritual y con toda capacidad espiritual de parte del Señor, ¿cómo no se vería la iglesia? Si toda una iglesia así que se mueve, sirve, impresionante, ¿no? Impresionante. Qué hermoso es cuando el cuerpo de Cristo todo se propone esto en un mismo sentir. Yo creo que tenemos un crecimiento no solamente en las cosas físicas y materiales, sino como iglesia. Porque todos estamos siendo edificados, discipulados, enseñados, suplidos, cuidados. O sea, en verdad, considera el valor de esto. Presenta tus habilidades, tus recursos y tus dones al Señor. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más y te pedimos que tú sigas moviendo tu iglesia para la edificación de tu misma iglesia, que te glorifiques a través de esto, Señor. Y Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.